¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Le damos la bienvenida a todos los seguidores. Hoy con un tema fascinante, la alquimia y los misterios más simples. Vamos a tratar de reducir a lo más simple este conocimiento místico, antiguo, secreto, que incluso ha sido perseguido por muchas creencias. A los alquimistas en una época se los mataba, se lo relacionaba con el demonio y el ocultismo. Y para entender esto tenemos que comprender que la alquimia o los alquimistas no eran científicos que estaban dentro de un laboratorio haciendo experimentos con el azufre y el mercurio, buscando transformar el plomo en oro, sino que era un símbolo místico de representación donde el laboratorio real era el hombre, era cada uno de nosotros, y el plomo representaban los bajos instintos, el estrés, los desequilibrios emocionales, psicológicos y todo ese caos interior que todos de alguna manera tenemos, para transformarlo en una energía más sutil, más pura, más noble, que era el espíritu, la conciencia y la conexión con esa conciencia universal o el átomo de nous que hablaban los antiguos. Entonces en este programa vamos a descubrir eso y vamos a entender que hoy, gracias a Dios, la neurociencia o la ciencia oficial está experimentando y conociendo que a través de esos cambios anímicos trascendentales hay efectos bioquímicos en el organismo, y por eso relacionan esto con la meditación, con estados superiores de conciencia, con la conexión con la naturaleza, y eso es lo que vamos a ver, cómo realmente esta alquimia biológica, bioquímica existe, y es lo más cercano a esa alquimia antigua, en la época, sobre todo en la época de los siglos pasados, ya que esto algunos estudiosos dicen que apareció en los primeros siglos, en los primeros 200 años, pero en realidad la alquimia no tiene origen, se origina con la misma creación. Entonces vamos a descubrir esos misterios a través con una persona, un invitado que tenemos hoy desde Catamarca, Emilio. ¿Lo tenemos en el aire? ¿Me escuchás, Emilio? Maximiliano. Perfecto, se escucha perfecto Catamarca, ¿verdad, Emilio? Sí, de Catamarca. Desde Catamarca. Buenas noches. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias bienvenido. Por la invitación. Bueno, hoy nos trajiste un tema fascinante que es la alquimia y los misterios más simples de ella. Sí, la idea es poder conversar un poco el aspecto pragmático de este mundo, como decías vos, fascinante, tanto en la historia como en la práctica de la alquimia. Qué bueno. Bueno, cuando quieras podemos comenzar. Antes de decirte, Gonzalo, si puedes poner el teléfono de contacto, porque por ahí nos quieren consultar algo y ya está ahí el teléfono. Bueno, sí, ¿qué nos puedes contar un poco sobre la alquimia y los misterios que tiene? Acá estamos viendo una lámina, sí, que habla sobre los misterios más simples de la alquimia. Como recién vos decías, la alquimia tomó un auge muy importante en la Edad Media, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad la historia tiene raíces mucho más profundas. En la Edad Media, en Europa, llega a través de los árabes, en España y en Italia también, a través de Cosmo de Medici, que trae
un maestro árabe que él llevó lo que son las enseñanzas herméticas del antiguo Egipto, que en lo que es Alejandría, que Alejandría cumplió un rol dentro de la historia muy importante, tanto a nivel, digamos, económico, comercial, como cultural. ¿Por qué? Porque muchísimos grandes sabios de distintas culturas, como las culturas hindúes, chinas, europeas y de distintas partes, se iban acercando a Alejandría para todo lo que es la parte comercial, pero estos sabios lo que buscaban eran compartir la sabiduría que ellos tenían y que otras culturas, otros maestros de otros pueblos también llevaban a ese lugar. Así que pasó a ser una capital no solamente política, económica, sino también de la sabiduría de todo ese mundo que existía en ese momento, ¿no es cierto? Ahí se formó un sincretismo cultural, y uno de los pilares más fuertes fue esto que nosotros hoy conocemos como alquimia, que en la Edad Media tuvo su auge y que uno puede pensar que está hablando de la transformación de metales como el plomo en oro, pero en realidad está hablando de aspectos muy, muy íntimos de un ser humano. O sea, la parte más interna. Sí, sí, porque en realidad es una alquimia de tipo, como decís vos, interna. Es una alquimia interna que busca la transformación o la transmutación del ser humano a nivel holístico, a nivel íntegro. Fíjate que si nosotros observamos en la naturaleza, la naturaleza tiene esa capacidad de transformar elementos. Vos dejás una naranja en la frutera, en la mesa de tu casa, si te la olvidas, se transforma, se echa como a perder, como que... Sí, deja de ser naranja, pasa a ser otra cosa con el tiempo. Sí, se pudre, que nosotros no la podemos consumir, pero si vos la pones, la tirás en un compost, en la tierra, la tirás en la tierra, la naturaleza tiene la capacidad de degradarla y que eso alimente a lo que son la tierra, que después va a ser el alimento para el árbol y los frutos. Claro. ¿Qué pasa si nosotros consumimos esa naranja? Esa naranja va la naturaleza, la inteligencia de nuestro cuerpo tiene la capacidad de transformar ese fruto en minerales, en vitaminas, en aminoácidos, una serie de sustancias que nuestro cuerpo va a necesitar como alimentos. Uh-huh. Nosotros somos una célula de este gran cuerpo planetario, del planeta Tierra, y somos parte de esa naturaleza. Fíjate que a veces uno dice, vamos a la naturaleza, o sea, vamos al río, vamos a la montaña, hagamos caminatas, nos pongamos al sol, porque fuimos perdiendo esa integración, esa conciencia de sentirnos parte de toda esa gran naturaleza que está en la epidermis del planeta Tierra. Pero nosotros somos una pequeña célula de esa epidermis. Entonces dentro nuestro también está la sabiduría de la naturaleza para poder provocar esas transformaciones, esas transmutaciones que la misma naturaleza puede hacer con un alimento como la naranja, pero en todo lo que es el ser humano. Podemos transformar la forma de pensar, podemos transformar la forma de sentir, nuestros sentimientos. Es más, nosotros a lo largo de la vida lo vamos haciendo
gracias a los procesos de maduración que vamos teniendo en las distintas etapas, vamos sufriendo una transformación. ¿Pero qué es una transformación? Lo que pasa es que tiene que haber algo, un proceso más voluntario ahí, porque a veces como que la persona también se degrada a través de no haber transformado adecuadamente esos procesos. O sea, Claro, cada vez se pone entonces más, nos se pasa cierra como la más, se pone naranja, peor, odia a la digamos, gente. nos pasa como la naranja, Ujú. porque la naturaleza rige en dos leyes, que es la evolución y la involución. Esa naranja que nos olvidamos en la mesada y se llenó de hongo y empezó a degradarse, también le puede pasar a una persona, porque eso es una involución. Claro, Si nosotros hacemos, esa es una transformación. es mecánica, Sí, va a ocurrir, claro. la alquimia en realidad busca una transformación de que nosotros le vamos a llamar transmutación, que es llevar un estado de una cosa grosera a un estado sutil. Sí, Como, por ejemplo, ese fruto lo transformamos en vitaminas, minerales, claro, aminoácidos. en algo más superior. Sí. Sí, sí. Entonces, Porque tomando el ejemplo del fruto que está genial, o sea, si es una emoción negativa, es ira y bronca que tengo y yo esa fruta no la proceso, no la transformo en vitamina, digamos, voluntariamente a través de otros estados, se va a pudrir adentro mío. Ese odio va a crecer y me va a contaminar porque el proceso bioquímico que genera, yo más estudiado por la ciencia, a nivel metabólico, el odio y la bronca, es un veneno. Es tóxico para el cuerpo, así como se vuelve tóxica la fruta para nosotros. sí, fíjate que nuestros abuelos, nuestros padres, tenían una frase que decía, no te hagas mala sangre cuando una persona pasaba situaciones. Eso es porque en realidad cuando uno está experimentando emociones negativas, emociones muy fuertes, se transforma, la sangre se llenan de sustancias químicas, que nos gustaría esta noche poder hablar un poco de todos estos temas, y que la sangre se envenena. Esa es la causa de las enfermedades. Todas las escuelas de medicina, tanto las medicinas contemporáneas como la medicina que estudió, por ejemplo, Paracelso, ellos toman como que la raíz de toda emoción, de toda enfermedad, está en las emociones negativas. Y nosotros podemos ver, yo especialmente estudié medicina tradicional china y, digamos, desde mi preparación puedo ver cómo las raíces de todas las emociones, de todas las enfermedades, son distintos tipos de emociones negativas y desde ahí empezar un proceso de curación de la persona. Bueno, este tema da para muchísimo desde el ángulo que nosotros lo vayamos a ver. ¿Querés que continuemos con la siguiente placa? Sí, por favor. El mito medieval y la verdadera ciencia de la alquimia. Sí. Bueno, nosotros estábamos hablando recién de que decíamos que hubo un concepto muy firme en lo que es la alquimia medieval, con lo que era el aspecto físico de esto. Es como la interpretación de la letra muerta, de todas estas grandes sabidurías que tuvieron estos personajes. Sí, yo me acuerdo que en la época medieval, como los alquimistas usaban el azufre y el mercurio, si olían azufre en su casa, se los mandaba a matar. Se los relacionaba porque relacionaban el azufre con el demonio, entonces decían que estaban haciendo cosas oscuras, magia, y se los mataba. Y hubo un papa en el año 1700 y pico, creo que el 12-13, el Papa Juan, que condenó a todos y les dijo que estaba prohibida la alquimia, prohibió la alquimia y todo aquel que la predicara era considerado un delincuente. O sea, en esa época. Quiero meter un bocadillo, cómo la sabiduría, las enseñanzas fueron
adaptándose a las distintas épocas de la humanidad. Nos vamos a la época de la antigua Grecia. Ahí vemos cómo el conocimiento usó la vestidura, la vestimenta de la filosofía. Ujú. En la Edad Media usó el tema del aspecto físico, ¿no? Como es la química, la física, pero después se transformó en el arte cuando surge el Renacimiento en Italia, con lo que era la Academia en Florencia, la Academia de Cosme de Medici, que él fue el que llevó él tenía la biblioteca más importante de toda Europa en su momento. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Florencia y en un momento pensé que uno de los puntos más importantes de Italia era los jardines de los Medici, porque esa fue la matriz, fue la cuna, fue donde se gestaron todas todo el Renacimiento. O sea, ahí estudiaron, en la academia estudió Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos esos grandes artistas, pero que atrás había un gran conocimiento filosófico de todas las ramas. Un Leonardo da Vinci era un maestro de todas las ramas del saber, pero eran grandes filósofos. Lo mismo un Beethoven, por ejemplo. Siglos después, ¿no es cierto? Uno piensa que Beethoven era un músico, pero en realidad Beethoven era un gran filósofo. Esos estudiaban la filosofía y fueron plasmando con esa vestidura del arte inspiraciones, provocando en las personas que después lo escuchamos estados. Y todo eso quiero que hablemos hoy. Cómo la música puede, por ejemplo, transformar o transmutar estados tanto biológicos como psicológicos. Bueno, entonces la alquimia viene, como decís, es milenaria, no tiene un origen tan tácito y histórico. Y el origen de la palabra hace referencia a Egipto de esa época, más o menos. Sí, eso es una palabra del árabe que se dice que después nosotros, con el tiempo, la palabra química vino a surgir de esa palabra alquimia. Sí, como que perdieron la parte espiritual y se quedaron con la parte química, sí, material del concepto también. Sí, pero hoy por hoy la neurociencia viene investigando, gracias al microscopio, por así decirlo, viene descubriendo todas las reacciones químicas que se producen en el organismo, que es otro de los temas que realmente deberíamos tratar esta noche. Bueno, continuamos con la siguiente plaquita, que sería el origen de la palabra, si querés, Gonza. Sí. Bueno, más o menos lo que explicabas. Como decíamos recién, la palabra alquimia es una palabra árabe que significa mezcla de líquidos, que los alquimistas de la Edad Media la utilizaron para ese aspecto físico, pero como decís vos, en realidad es un aspecto no solamente físico, sino también de tipo energético o espiritual. Nosotros nos gusta verlo como que la parte física y la parte energética y la parte espiritual son distintos aspectos de una misma cosa. Son como las distintas expresiones, las distintas cualidades de lo mismo, de una misma cosa. Sí. Bueno, continuamos con la siguiente, es la ley de la transmutación. O sea, sí. De lo que hablabas, cómo se transforma, más que nada transmuta esa piedra en luz. Sí. Los alquimistas hablan de la transmutación del plomo en oro. Recién dijimos que la palabra transmutación está íntimamente relacionada a lo que es
la palabra transformación, pero es una transformación que lleva una cosa de un estado grosero a un estado sutil, y ahí es donde cambia el concepto. Los alquimistas hablaban del plomo haciendo referencia a un estado más bien grosero, y el oro haciendo referencia a ese estado sutil. Podemos hablar del plomo como una personalidad que está condicionada por traumas, por complejos, por una estructura mental sin conciencia. Podemos hablar de emociones negativas, podemos hablar de estados humanos, internos, de tipo negativo, como cuando andamos con piloto automático y la mente no para de pensar. Eso lo podemos transformar en un estado de lucidez, lo podemos transformar en esa capacidad de poder percibir una realidad con los ojos más abiertos, y ahí es cuando viene ese estado del oro, ese estado sutil que es como un despertar de la conciencia. Y quiero utilizar la palabra conciencia como un sentido de percepción del alma. Así como la mente y el cuerpo tienen esos 5 sentidos de percepción hacia afuera, el alma de la persona utiliza la conciencia como ese órgano de percepción. Claro, es que así es, porque nosotros tenemos clínicamente la conciencia clínica, que es la que medimos en la medicina, sí, en terapia, cuando tenemos que medir los signos vitales y vemos si está consciente o no, o semiconsciente y en qué estado está, pero eso es orgánico. La conciencia de la cual hablas vos es la representación, digamos, objetiva de esa conciencia, de ese espíritu que se manifiesta, como el grado de medición de la libertad consciente que tiene ese ser. Claro, porque ciencia significa conocimiento, entonces con conocimiento. Con conocimiento. Un médico te toma los signos vitales, te puede tomar el pulso, la respiración, el estado cardíaco, distintos signos, y con los cuales puede tomar conocimiento del estado del cuerpo, ¿no es cierto? Más allá que si está vivo o no está vivo. Por ejemplo, en la medicina china, ellos estudian, en China se estudia 10 años una materia que se llama pulso, en los cuales se pueden escanear el cuerpo, y la persona, el médico que sabe manejar esa materia, esa herramienta, puede saber lo que la persona está teniendo y lo que se está gestando, que en un futuro va a salir a la luz. Interesante. Sí, qué poco que sabemos nosotros como científicos. Sí. En una de las placas que más adelante, prácticamente al final, vamos a hablar sobre lo que es la autopercepción, los estados de autoconciencia, y que nosotros le vamos a llamar como un estado de recuerdo de sí, ¿no es cierto?, en el cual la conciencia está mirándose a sí mismo a nivel físico, a nivel psicológico, y ahí vamos a ver cómo existen distintos sentidos. Aparte de los 5 sentidos, el cuerpo, la parte física del cuerpo, tiene sentidos, 2 sentidos más, que es sumamente interesante saber que existen, que en fisiología se estudian. Cuando vos estudiás en la universidad, fisiología, anatomía, los estudias, y son sumamente interesantes, porque una persona que aplica la práctica, que busca vivir la práctica de la meditación o del mindfulness, lo está simplemente activando. O sea, es como... La neurociencia hoy habla de un sentido al cual te referís vos, que lo llaman metacognición, que es lo que nosotros llamamos observado, casi un recuerdo de cine dentro del misticismo, pero bueno, que explica eso, como que en realidad el pensamiento es un mecanismo automático y que podemos ser conscientes del pensamiento y verlo. O sea que nosotros no somos quienes pensamos.
sino que es alguien que está pensando. Entonces recién habla de esto, recién hoy en día la metacognición lo llaman la ciencia, y está dando evidencia de lo que los místicos vienen diciendo hace siglos. Sí, la ciencia fue descubriendo cosas que tienen siglos y miles de años, distintas escuelas lo vienen planteando, pero que hoy la ciencia, gracias al microscopio o a distintos sistemas de diagnóstico, pudieron empezar a descubrir cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso, las glándulas. Y hoy, como te decía recién, en fisiología, en anatomía, se estudia que nosotros tenemos esos cinco sentidos, como la vista, el oído, el tacto, y eso se les llama esteroceptivo, pero que también tenemos dos sentidos más. Uno es el propioceptivo, que en las escuelas de educación física, en los profesorados de educación física, se estudia para desarrollar una persona que hace deporte, empezar a tomar conciencia de ese propioceptivo, que son redes neuronales que están llevando información al cerebro sobre lo que es la postura. Vos, por ejemplo, ahora estamos conversando, vos estás allá, yo estoy acá, y vos me estás escuchando, nos estamos escuchando. Vos no te mirás físicamente, pero vos sabés, si prestás atención en un momento, sabés tu postura, tu posición. Sí, se me duele la espalda, se está mal apoyado. Si tenés una tensión muscular. Todo eso se llama propioceptivo. Pero también tenés el interoceptivo, que percibe los estados internos del cuerpo, de los órganos, de las vísceras. Sabes si tenés hambre, si tenés sed. Podés percibir el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, podés percibir las emociones. Toda esa red neuronal del interoceptivo está llevando al cerebro toda esa información. Vos, en un momento, vos recién hablabas de emociones como la bronca, como la rabia, como el miedo, ¿no? Al principio. Cuando uno está viviendo una situación que te dispara todas estas emociones fuertes, que son muy fuertes para el sistema nervioso, toda esa información de tus órganos está llegando a la ínsula, al cerebro, y de ahí se va a las distintas áreas del cerebro y que ponen en actividad. Ahí se puso en actividad lo que es el sistema simpático. ¿Ves? Y una de las cosas que genera una emoción negativa fuerte, como el miedo, como cuando estás ante un peligro, ¿no es cierto? Que te genera, digamos, mucha adrenalina, que es el neurotransmisor que uno va a usar como respuesta para la lucha o para la huida, ¿no es cierto? Sí, el problema es que a veces no estamos a eso está muy bien, porque a veces no estamos en peligro real, no está pasando con el físico. A veces ese temor o ese estado se genera por otra situación y estamos en nuestra casa preocupándonos de más, y todo ese disparo bioquímico está como si estuviéramos siendo atacados por un tigre y corriéndolo. Y eso se da porque perdimos esa integración con la naturaleza. Porque Perdimos tenemos en cuenta la armonía, y eso se llama, hoy la ciencia lo llama, que es el estrés, que se dice que el estrés es la causa del 95% de las enfermedades. Porque el cerebro humano, tengamos en cuenta, para los que no conocen, no distingue lo real de lo irreal. El cerebro reacciona químicamente a estados. Entonces, sea real o no, haya un evento externo o esté en mi caso mirando televisión. Si estoy mirando una película de terror, de violencia, yo reacciono a ese estado y mi cuerpo dispara sustancias químicas y afecta al cuerpo, obviamente. Eso para bien o para mal. Eso porque nosotros andamos en piloto automático, entonces nos identificamos. La palabra identificación significa de identidad-ificación, de fijar nuestra identidad. Nosotros nos sentimos parte de eso. La película que estamos viendo de acción, entonces se genera toda una cataratas de hormonas, de neurotransmisores que responden. La emoción, es muy interesante el tema de la emoción. Sí, lo vamos a tratar en un momento, sí.
La emoción es una respuesta biopsicológica o biofísica o psicobiológica ante un estímulo. Ese estímulo es una impresión. Como decía vos, puede ser una película que no es real, puede ser un perro, un Rottweiler que te acaba de salir en una vereda que se escapó de una casa y vos tenés que enfrentar o huir, que eso sí es real. O un mal recuerdo, claro, un mal recuerdo traumático y se dispara. ¿Vos viste lo que te sucede, las distintas reacciones que suceden en tu cuerpo cuando vos estás, no sé, estás yendo a tu casa, ¿no? Estás volviendo y decís, uy, las aves. Claro. Fíjate vos, en ese momento el organismo se preparó para enfrentar, como decíamos, un león. Sí. Los músculos, el corazón empieza a latir, las suprarrenales generan la adrenalina, las pupilas se achican, los músculos de las venas se contraen para que haya mayor circulación. Los músculos se contraen, las rodillas te empiezan a temblar, empezás a sudar. Hubo distintos tipos de reacciones químicas, físicas, que son muy fuertes y era la llave. Sí. Y puedes decir, acá están, las tenías en el otro bolsillo. Ahora bien, una de las causas que nosotros tenemos, que eso nos está dañando, es porque hemos perdido esa integración con la naturaleza o un estilo de vida de tipo natural. Los chinos buscan la longevidad, pero no es llegar a los 120 años, sino es llegar a ancianos, que puede ser a los 70, 80, 90, con una calidad de vida, con un bienestar, que la persona tenga un cuerpo que todavía responda, una mente y unas emociones que todavía respondan para el diario vivir. Sí, vos sabés que me hacía acordar, el otro día estaba mirando un documental de los faquires en la India y algunos están tan entrenados que no se puede calcular la edad que tienen, porque se calcula que tienen más de 100 años y parece un pibe de 20, pero ellos reducen tanto el control bioquímico a través de sus estados que el corazón, los pulmones, el oxígeno que reciben es menor, tan poco, y sus emociones son tan estables que logran que su cuerpo, que sus células vivan más de 100 años sin ningún problema. Claro, porque están centrados, sí, tienen un equilibrio. Sí, no tienen este caos interno que tenemos todos nosotros. Bioquímico, estas bombas diarias de sustancias, de impresiones que llegan y explotan dentro de nosotros como granadas, que salen para cualquier lado, que no tenemos ningún tipo de control. Vos fíjate que hoy Si querés, vamos a pasar a la siguiente plaquita que tiene que ver justo con esto. Dale. Justo con lo que estábamos conversando. El crisol biológico, justamente el laboratorio que tenemos adentro. Sí. La idea es poder ver a la alquimia desde un punto de vista un poco más práctico, un poco pragmático, y poder entender que el laboratorio está dentro nuestro, que la transmutación interna no es una metáfora poética, es un evento neuroquímico, es medible, es tangible. Nosotros tenemos que hacer de esto que es intelectualmente es algo tan intangible, lo tenemos que hacer tangible. Tenemos que bajar al mundo de la realidad nuestra. Sí, vos sabés que científicamente el 80% de los problemas que tiene un ser humano, de estado anímico, de instabilidad, de enfermedades, tiene que ver con lo que le está pasando afuera y no puede procesar. Y la gente a veces eso lo complementa con medicación. Pero la medicación puede cubrir el 10, el 15% del problema, ayudar. Pero si no cambia todo el caos que tiene afuera y no sabe procesar estas impresiones que decís vos, se dispara todo este caos interno y la medicación no puede estabilizar estas bombas continuas, inestables de inestabilidad que genera adentro. Y a largo plazo, obviamente, terminamos con una patología, un estrés muy grande y que, bueno, nos puede llevar hasta un cuadro depresivo o cualquier otra enfermedad. Sí, una de las enfermedades más grandes que hay hoy se llama depresión y se llama ansiedad. Y las dos
la depresión en realidad uno piensa que es a nivel emocional. Sí, la depresión es como la falta de presión. Imagínate un auto que no tiene, el motor no tiene presión, pero en realidad es una cuestión del cerebro. Y vos fíjate que uno de los neurotransmisores que está relacionado con los estados de ánimo es la serotonina, y se descubrió que prácticamente el 90% de la serotonina se produce en los intestinos. Y hoy el estrés, el desequilibrio emocional que produce el estrés, hace que el cerebro de las emociones, que es el plexo solar, que también es el cerebro de todo el sistema digestivo, esté tan desequilibrado que nuestros órganos están trabajando mal y que nosotros tenemos una inflamación y un calor crónico en los intestinos, en el estómago, en el vaso, etcétera, que hace que en los intestinos la flora intestinal esté alterada, el órgano no esté en el equilibrio óptimo que tiene que tener, que no se produce la calidad y la cantidad de serotonina que deberíamos tener. Por eso que cuando una persona hace algunos tratamientos, como tomar probiótico, cambiar su alimentación, corregir los horarios de lo que come, empieza a tener un mejor estado de ánimo. Sí. Porque los problemas que nosotros estamos teniendo de depresión, como recién te decía, es en el cerebro. La serotonina tiene que actuar en el cerebro, pero no tenés toda la serotonina que necesitas. Entonces, como hay un déficit de serotonina, la persona lo vive como depresión. Que vos sabés que hoy en día la ciencia oficial y muchos ya psiquiatras están dando conferencias de este tema y están relacionando directamente con el estómago, con el intestino y todo eso, las enfermedades psiquiátricas. Sí. Que hay una relación directa, están diciendo que incluso la esquizofrenia tiene una relación directa con todo el movimiento digestivo con el que planteas vos. Sí, nosotros tenemos que ver que dentro de las enfermedades psicológicas o mentales, como decís vos, la esquizofrenia y toda una rama que vos la conocés muy bien por tu profesión, la medicina oficial fue buscando tratarlas a través de medicamentos, sustancias químicas, que con el correr de los años, de las décadas, fue descubriendo que no fueron acertando o estaban muy limitadas estas herramientas, estos medicamentos. Y es lo que te decía, porque lo que te planteaba el 80% de efectos del entorno es algo que uno como profesional lo conoce científicamente, o sea, la medicación no alcanza, incluso a veces ni siquiera sirve para ciertas cosas, por eso existe la polimedicación y es uno de los problemas que tenemos dentro de la medicina. Sí, pero una de las cosas principales que vienen a darse cuenta es que esta medicación terminó siendo como la tapa del basurero. Vos tenés que el basurero está en la mente y está alargando mucho olor a podrido, entonces uno lo que hace lo tapa para que no salga ese olor. Y eso es un error gravísimo, porque esa basura se sigue descomponiendo. El proceso de degradación sigue. Entonces lo que... Sí, nunca se trata la causa, eso tengamos claro. O sea, la causa en general, porque yo me acuerdo, lo digo directamente porque me pasó con un médico, que yo tengo cálculos renales a veces en el riñón, y un médico me dijo, te saco el riñón, se terminan los problemas. ¿Cómo me vas a sacar? ¿Un médico, un cirujano? Me dijo, no. Yo hoy tengo el riñón normal, o sea, a mí me funciona normal, sacarme las piedras y ya está. Bueno, pero es así, eso es la medicina te extirpa o te anula algo porque es lo que conocemos, no podemos curar, eliminar el problema de sí. Exacto. Bueno, esto es realmente fascinante, el tema de las emociones. Cuando nosotros decíamos que hoy
hay dos síntomas muy fuertes, como es la ansiedad y la depresión. Son síntomas que están reflejando problemas a nivel muy profundo en distintas áreas de las emociones y a nivel biológico también. Pero fíjate vos que yo recién te decía que la depresión tiene causas en el cerebro. Uh-huh. El problema está en el cerebro, y el cerebro consume dos tipos de combustibles. Uno son los distintos tipos de glucosas y otros es el oxígeno. Entonces, cuando una persona tiene una vida sedentaria porque hace un trabajo de oficina, va y come una galleta, por ejemplo, porque tiene hidrato de carbono que se transforman en glucosa, que alimentan el cerebro, y la persona se siente con un estado de ánimo físico, mental y emocional mucho mejor. Pero, ¿qué pasa si esa persona se entrena diariamente en respiraciones rítmicas conscientes y a la vez hace ejercicio físico? Uh-huh. Ya sea salir a correr, ciclismo, hacer algún deporte o ir al gimnasio. La irrigación al cerebro es mejor y la oxigenación del cerebro es mejor, y entonces la persona empieza a tener un equilibrio mental. Vos, cuando uno tiene una preocupación porque está viviendo una situación X, que es fuerte, que te sobrepasa, tenés un pensamiento rumiante que te está carcomiendo. Una canción psicológica que está ahí no para. Sí, y que la causa, uno dice, la mente no me da más. Bueno, la causa está en las emociones, uh-huh. Porque hay emociones, la parte emocional está desequilibrada. ¿Qué pasa si la persona sale a correr? O va al gimnasio, o va a jugar al fútbol, vuelve a su casa y va a notar que su cabeza, sus pensamientos, están un poco más tranquilos. Imagínate si una persona empieza a entrenarse. Bueno, ahí pasa lo que decías vos de la fruta, o sea, el hecho de quedarse quieto y no hacer nada, esa fruta se empieza a pudrir, nos empieza a intoxicar. El hecho de moverse y salir, como que esa fruta o esa energía se metaboliza. Y ahí es cuando entramos en el tema de las distintas prácticas herramientas que distintas escuelas, como el budismo, el taoísmo, el gnosticismo y distintas otras escuelas, fueron entregando a lo largo de la historia de la humanidad, que llevan a que se produzcan una serie de reacciones, tanto químicas, energéticas. Cuando hablo de energética te estoy hablando del sistema nervioso. Sí, algo que tiene un efecto real. Estamos hablando de neurotransmisores. Uh-huh. Fíjate que yo recién hablábamos de la respiración, y yo te decía, cuando una persona está viviendo una situación, que tenés a alguien, una situación, no sé, en el tránsito, o con alguien que está viviendo una discusión, y te concentras y empezás a hacer respiraciones. Y haces 3 respiraciones profundas. Fíjate vos, cuando uno está colapsado, cuando tenés una emoción fuerte, te cuesta respirar. Uh-huh. Y recién cuando hablábamos de los sentidos, el interoceptivo, y te decía que está llevando información a través del sistema simpático y parasimpático al cerebro, ¿por qué? Vamos al aspecto anatómico, fisiológico, de qué pasa en eso de que no puedo respirar. ¿Por qué los pulmones colapsan ante un estímulo fuerte? ¿Por qué se me bloqueó la respiración? Sí, queda paralizada la persona. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el diafragma, que está en la base de la caja torácica de los pulmones, el músculo, sí. Es un músculo, que en realidad no es solamente un músculo. Cuando vos inhalas, ese músculo se estira. Cuando llenas de oxígeno los pulmones, ese músculo se estira. Cuando vos tenés una emoción fuerte,
ese músculo se contrae y no podés respirar. Pero ese músculo está recibiendo información del plexo cardíaco y del plexo solar, que es donde se procesan las emociones y los sentimientos, y como está colapsado este cerebro emocional, le está mandando una información a través del sistema simpático al músculo, y el músculo se contrae. Si nosotros hacemos el esfuerzo consciente de respirar, es estirarlo 2 o 3 veces, este músculo está enviando al cerebro un mensaje a través del sistema parasimpático y le está diciendo, tranquilo, está todo bien, está todo bien. Entonces empieza a haber una catarata de reacciones químicas, digamos, que vienen a corregir todo el desmán, todo el desorden que produjo el sistema simpático. Sí, es verdad, el que grita no respira, eso hay que tenerlo en cuenta. No, Sí. Ya de entrada está faltando oxígeno, por eso grita. Y por eso cada vez se pone más violento. Porque ya tiene algo orgánico, no tiene oxígeno en el cerebro. No puede pensar. Y el que grita, hay un cuento que a mí me fascina, que dice que el que grita está gritando porque el corazón de esta persona está tan lejos del otro, Sí. que necesita gritar para hacerse escuchar. Y vos fíjate que eso lo llevamos a nivel fisiológico. En el corazón se están procesando, es parte del cerebro emocional, el plexo solar, el plexo cardíaco y el plexo solar, que le están mandando al diafragma esa información. Sí. Bueno, ahí tenemos los 3 cerebros que hablábamos del misticismo, el cerebro intelectual, el emocional y el físico, que hoy la ciencia recién lo está tratando de relacionar y se dan cuenta que funcionan en forma independiente. Esas 3 áreas, como decís vos, que están interactuando a la vez ante un evento y que mandan información en forma individual hacia el mismo músculo y el músculo colapsa. Y como decís vos, se pone rígido, no puedes respirar, no tienes oxígeno. Y ese caos nos pone en una situación, capaz que en el medio del centro, nos bajamos del auto y bueno, y se arma el desastre que se ve en la televisión. Exacto. Y es todo este caos, esta bomba que explota y no tenemos conciencia de nada. Hoy todos esos descubrimientos que está haciendo la ciencia es sumamente interesante. Sí, son fascinantes. A mí me gusta muchísimo la medicina y estudié la rama de la medicina china y estudié la rama de la medicina natural, pero vengo constantemente estudiando, profundizando todos los temas de la fisiología, de la anatomía, a través de los descubrimientos que está haciendo la neurociencia. Por ejemplo, tengo una diplomatura en quiropraxia y cuando yo estudié todavía no se habían descubierto ciertos roles que cumple la fascia. La fascia es una membrana que cubre a todos los músculos, cubre a los órganos. Por ejemplo, la pleura está en los pulmones. Una telita que cubre el pulmón, como Sí. una telita. Vos comés el vacío y ese cuero que tiene el vacío ¿no es cierto? La carne, esa es la fascia. El pericardio es la membrana que cubre el corazón. Por eso. Pero siempre se lo estudió como una membrana, como un órgano de contención de los músculos y de los órganos, pero en realidad se fue descubriendo que es un órgano no solo de contención, sino de conexión, y en la cual es una red que está conectando a todo el cuerpo. Entonces, vos tenés un problema en la rodilla y te repercute en las cervicales. Sí, es un órgano como aparte, se estudia ya como Sí. un órgano. Es un órgano Sí. en el cual el sistema nervioso está muy, muy, muy presente. Vos te pones, y es un órgano, es como una hoja en blanco en el cual se imprimen todas las emociones que vos tenés en el diario vivir. Entonces, todas esas tensiones y todos esos malestares que estás teniendo
en el cuello, en la rodilla, en las lumbares. No es muscular, está en la fascia. Ese dolor se produce en la fascia. Entonces, vos podés hacer ejercicios tipo al estilo el tai chi, el yoga y todos esos ejercicios que son tranquilos, en el cual estás prestando respirar una atención consciente y vas prestando atención a la respiración, a los movimientos articulares. Lo que estás haciendo es, estás relajando la fascia, le estás quitando, estás borrando de esa hoja todas esas emociones negativas que tuviste mecánicamente en el diario vivir. Sí, sí, se plasman, digamos, en el físico, esa energía emocional se pega ahí y se hace casi materia. Sí. Porque no se logró transmutar. No se hace casi materia, es materia. Bueno, es materia, sí, obviamente. Sí, Por ejemplo, es materia, sí. Yo hice una diplomatura, participé de una diplomatura en la UTN sobre inteligencia emocional y lo hice por distintas razones. Una de las razones es por la medicina y ahí empecé a ver la parte química, la parte de la neurociencia de las emociones. Vos sabés que una emoción dura, químicamente hablando, 90 segundos. Sí. Esa catarata de reacciones dura 90 segundos. ¿Y por qué? Si tuviste una discusión a la mañana, ¿por qué a la tarde o a la noche o después de 2 o 3 días, un mes, seguís enojado? Quedó como un tóxico de eso. Atrás de toda emoción siempre estuvo, primero una reacción de la mente. Uh-huh. Cuando viene una impresión, hubo la mente que conceptualizó o recibió a la impresión, a las palabras que la otra persona te estaba diciendo, y como nosotros teníamos la mente en piloto automático, hubo una serie de pensamientos mecánicos que prácticamente no los captás. O sea, si vos querés recordar, no los captás. Lo que nosotros captamos es la respuesta emocional. Sí. Porque la emoción es muy fuerte. Se siente mucho. Se siente en las vísceras, se siente en los músculos, se siente en el cuerpo. Entonces, esa emoción que a veces se expresa hacia afuera y a veces hervís y no la expresas, uh-huh. Fue toda una catarata química. Se va a expresar, pero por ahí no se ve tanto por fuera. O sea, el cuerpo la va a absorber de una manera. Y eso, porque eso no se queda quieto. Se absorbe, es la causa de las enfermedades. Sí. Por eso... Pasarnos para... Gonzalo, poneme la placa antiúltima, que es el impacto multidimensional, que es lo que está hablando ahora en este momento. Ahí está, que justamente combinás estos estados biológicos con estados mentales y lo que estás diciendo, los estados psicológicos, espirituales que debieran ser transmutados. Sí. Y después volvamos a las herramientas del alquimista. Bueno, ¿querés volver para atrás? No. Nos quedan 10 minutitos de programa. Bueno, dale. ¿Querés volver a la anterior? ¿Dónde estamos ahora? ¿En la herramienta del alquimista? ¿Querés con esa placa? Sí. ¿Puedes volver a la anterior, Gonzalo? Hablemos de esta y... ¿De cuál? Para cerrar la idea, lo que nosotros estábamos planteando, que todas estas escuelas de tipo, como dice la introducción de tu programa, que está fascinante, gracias por la invitación, es un honor porque nosotros somos fan de tu profesionalismo que tenés en todo lo que haces. Así que es un placer. Bueno, estamos en el impacto multidimensional. Sí, ¿querés con esta placa volvernos? No hay ningún problema. Volve al anterior. Puedes volver al anterior, a la herramienta alquimista, al anterior. Cuando recién vos en tu programa, en la introducción, hablas de en un momento dice las escuelas esotéricas. Sí. La palabra esotérico significa... Gonza, falta el video. Interno. Es una palabra que acuñó Aristóteles
haciendo referencia a lo esotérico, que es lo interno, y lo exotérico, que es lo externo. Sí. Hoy reflexionaba algo que quiero compartir, que por ejemplo el pensamiento, las emociones, los intuitos, las intuiciones, que son tan reales, que es algo tan íntimo, tan real, que solo vos lo podés palpar, lo podés sentir. Es lo único real. Es tan real, que, digamos, ¿es físico? No, pertenece al mundo a esa materia que presentó Aristóteles, que se llama lo metafísico, todo lo que está más allá de lo físico. Pero es sumamente real para todos nosotros. Sí. Pero había un neurólogo muy conocido que decía que, bueno, hablaba de la muerte, las experiencias después de la muerte y todo eso. Decía que era descomposición del cerebro químico hasta que le pasó a él. Cuando le pasó a él, la vivió en carne propia. Hay un documental de esto, el neurólogo habla. Cuando la vivió en carne propia se dio cuenta que no era la descomposición del cerebro y las neuronas de toda la experiencia, era algo real. Era algo esa real. Parte metafísica que no conocemos. Y que los pensamientos, los sentimientos para una persona es lo más real que tiene, porque es lo que experimenta, lo que vive, ese es su mundo, pero que atrás de todo pensamiento, de toda intuición, de todo sentimiento, lo que hay es algo físico y que son la parte química. Por eso la palabra alquimia, que habla de la alta química, que habla de las transformaciones o de las transmutaciones químicas. Por eso en esta placa, las herramientas del alquimistas, que está la meditación, la ciencia milenaria de la meditación, las respiraciones conscientes, el mindfulness o el recuerdo de sí, que son estados de atención plena, consciente, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, que es como una meditación que uno está experimentando en movimiento en la vida práctica. Sí, sí. Los mantras, la aromaterapia, la musicoterapia, las oraciones, y un montón de herramientas más que no están en esta placa, lo que provocan son cambios, es una alquimia química, mental, emocional. Una persona que entró en un estado de meditación desconectó esa mente y ya deja de ser una radio que produce ruido. Entonces su mente está conectada no con ese ruido que provoca una desarmonía, sino que está conectada con todo su cuerpo, que está conectada con ese mundo que lo rodea, porque pasamos a ser una antena que te conecta con toda esa realidad. Vos podés estar pensando en un amigo y al rato tu amigo te manda un mensaje o te llama por teléfono, porque son dos antenas que están conectadas con el pensamiento. Eso en Oriente le llaman la telepatía, que son como dos teléfonos celulares que se comunican. La ciencia, cuando yo era más chico, estudiaba todas estas cuestiones, estudiaban lo que llaman los icones. Son como energías psíquicas que salen del cerebro para tratar de entender la telepatía a los científicos. Y esos icones quedaban en cierta frecuencia que el otro lo captaba y se generaba ese canal de que estás hablando vos. Pero ya hay conceptos científicos para tratar de entenderlos. Y los rusos que estudiaron a través de todo lo que es la parapsicología y todas esas cosas empezaron a descubrir un montón de cosas de este mundo espiritual que ellos lo usaron como herramientas para la Segunda Guerra Mundial y todos esos temas, ¿no? Y hasta hoy en día lo siguen utilizando. Perdón, ¿cómo estamos de tiempo, Gonzalo? ¿Cómo? Bueno, ya estamos por cerrando el programa en un ratito, unos minutos. Bien, entonces la idea era, en esta lámina explicar que todas estas prácticas lo que generan son cambios
químicos, no solamente en ese aspecto metafísico, sino también en el aspecto físico. El otro día te comentaba a vos que hubo unos estudios que se realizaron sobre aromaterapia que pusieron durante 2 años a personas con ciertas fragancias a dormir. Cuando se iban a dormir, toda la noche estaban con ciertas fragancias, y después de 2 años estudiaron el cerebro de esas personas y vieron cómo se produjo una transformación en física. Orgánica. Sí, orgánica en su cerebro. Te cuento otra. En Estados Unidos han puesto aromas relacionados con el dólar, Sí. y para sacar que la gente saque más plata de los cajeros. Vos vas a de todo. Pero es real. Hoy las grandes marcas, como Gucci, como Armani, como todas esas grandes marcas, vos entras y tienen una fragancia particular que en todas sus sucursales lo tienen, que es la fragancia de la marca, y te produce algo, así como el logo, el logotipo te produce algo, la fragancia también te produce algo. ¿Por qué? Porque las fragancias ingresan a través de las fosas nasales, van por el nervio del olfato al cerebro, al sistema límbico, y el sistema límbico es el que gobierna las emociones, la memoria y las glándulas endócrinas. Entonces produce una serie de reacciones. Gonzalo, ¿nos pondrías la última placa para ir cerrando? O sea, si cerramos con la última placa que dice que tú eres el laboratorio realmente, y tú eres la alquimia. ¿Es así? ¿Verdad? Tú eres el laboratorio. Y tú eres el alquimista. Sí. Es lo que más o menos has explicado durante todo el programa. Sí. Básicamente que la alquimia es un proceso interno de transmutación consciente y voluntaria de todo lo que nos pasa adentro. Y que nosotros podamos llegar a ser alquimistas, utilizando todas estas herramientas que estamos hablando, entre otras, para producir cambios tanto psicológicos como biológicos que te llevan a esa transformación del plomo a lo sutil. Por lo menos la alquimia básica, después seguiremos con la alquimia avanzada, pero en la básica tenemos que empezar a aplicar cosas sencillas para transformar un poco, porque si no, bueno, caemos en el caos de la sociedad y nos arrastra todo eso que está sucediendo. Emilio, te doy muchísimas gracias, estamos pasados de tiempo. Te agradezco muchísimo encima la voluntad y el tiempo que nos has dedicado, porque sabemos que armar esto nos lleva bastante tiempo en la semana. Te esperamos en algún otro programa, así que anda preparando otro tema. Y bueno, nos despedimos de la audiencia. Nos pueden ver por todos los canales de YouTube, los pueden buscar por El Ojo de Aurus, Spotify. Y bueno, gracias Gonza por la ayuda, la asistencia que nos da todos los viernes acá en Radio Búnker, en Santa Clara del Mar. Y muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el próximo programa del Ojo de Aurus, la próxima semana. Hasta luego. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística